Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Vamos a escuchar el Evangelio de este día domingo en que celebramos la ascensión del Señor. Está tomado de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para celebrar la ascensión del Señor, la Iglesia nos propone en este año la lectura del Evangelio de Marcos en sus últimos versículos, es decir, la conclusión de su Evangelio. Esta conclusión no es cerrada, sino más bien es el inicio de una historia, la historia de la Iglesia, la historia del hombre que camina de la mano del Dios que Jesucristo nos ha revelado, el Dios Trinitario. En primer lugar, nos damos cuenta que Jesús dirige sus palabras a los 11, un detalle que nos dice que no todos los discípulos que comenzaron a seguir a Jesús perseveraron hasta el final. En este Evangelio escuchamos que Jesús, a esos hombres frágiles, con dudas, que lo abandonaron en el momento de la cruz, es a ellos a quienes Jesús les está confiando la misión de anunciar y predicar, es decir, de ser sus manos, de ser sus pies, de ser su corazón en medio del mundo para los hombres que no lo conocen y para que lleguen a conocer la verdad que los puede hacer libres. Dice Jesús que el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea será condenado. La fe no es algo que nos conduzca a un premio o a un castigo. La fe en Jesús lo que hace es iluminarnos acerca de la verdad. Nos hace ver que fuera de los caminos de Jesús, es decir, rechazando su propuesta de hombre nuevo, de humanidad nueva, no hay otra cosa sino esclavitud a los propios impulsos egoístas. No es que sea Dios que a unos castiga y a otros premia por haberle hecho caso, sino que la luz del Espíritu Santo, pues, lo que hace es que podamos ver con claridad y que elijamos que solo el camino de Dios es el que conduce a una humanidad feliz, que nos hace plenamente humanos, y que en cambio otros caminos lo único que van a hacer es deshumanizarnos. Siempre seremos libres para aceptar o rechazar el mensaje de Cristo. Y la verdad es que al rechazar a Cristo, el ser humano elige permanecer en la lógica del egoísmo, de la envidia, de la violencia. Elige poner el corazón y el sentido de su vida en las cosas pasajeras de este mundo, que no son malas, pero no podrán nunca dar el sentido a la vida del ser humano. Muchos van a rechazar el mensaje de los apóstoles, pero aquellos que lo acepten, dice Jesús, aquellos que crean, verán realizarse milagros en sus vidas. ¿Cuáles son estos milagros? Dice, arrojarán demonios en su nombre, el demonio del odio, de la violencia, del egoísmo, de la envidia, de la venganza, el demonio de la traición. No nos imaginemos como en las películas que andaremos por ahí echando fuera demonios de la gente de un modo espectacular, sino más bien aquel que cree en Jesús es el que tiene la clave para sacar fuera de su propia vida esos demonios que lo llevan a la tristeza. Otro milagro, dice Jesús, es que hablarán lenguas nuevas, es decir, tendrán un nuevo modo de comunicación para con el mundo y para con sus semejantes. Ya no aquel modo de relacionarse con la creación de explotación desmedida, ya no con el lenguaje de todo me pertenece. Lo mismo con los semejantes, ya no hablaremos el lenguaje del más fuerte, del que más tiene, del más poderoso, del que aplasta, sino más bien el lenguaje de aquel que cuida, que ama, que sostiene, que respeta, que comparte. Otro milagro más, cogerán serpientes con sus manos. ¿Qué significa? Recordemos cuál era ese animal que llevó a la tentación y al pecado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, precisamente la serpiente.
Entonces, coger serpientes con las manos, es decir, que la tentación ya no tendrá poder sobre nosotros. Podremos vencerla con la luz y la fuerza que el Espíritu Santo nos da. Tendremos ahora la fuerza que nos mantiene en la voluntad de Dios y que nos enseña a ser siempre fieles. Dice también el Evangelio, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Ese veneno, por ejemplo, de las ideologías totalizantes, de las falsas promesas, de las difamaciones, de la avaricia, muchos otros venenos, aunque es inevitable que lleguen a entrar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, tendremos a la mano el remedio que Dios nos da para desenmascarar este veneno y no beberlo. Y finaliza diciendo, impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. ¿Sanos de qué? Sanos de todo lo que produce la ceguera, que no nos permite ver, que nos mantiene en las tinieblas, en la oscuridad, en la desesperanza, en la depresión, en el sinsentido de la vida. Sanos de todo aquello que produce endurecimiento del corazón, indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Sanos del sinsentido, porque ahora sabemos que nuestro destino está en Dios y que Él nos espera porque nos ama. No solo nos espera, sino que nos enseña el camino, nos sostiene y nos conduce hasta Él, que es nuestra meta. Jesucristo, a quien en esta fiesta de la Ascensión contemplamos a la derecha de Dios, es decir, con la misma dignidad y naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo, es quien nos manda a anunciar el mensaje de salvación sin miedo, sin temor y con una urgencia, porque muchos necesitan recibir esta palabra para que sean salvados y liberados de toda aflicción y de toda tristeza. Alégrate, es una fiesta que nos hace mirar hacia el cielo para caminar llenos de esperanza en esta tierra, porque el que vive y reina para siempre camina junto con nosotros y estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Pase bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.